Bienvenidos, vamos a seguir con nuestra serie de tutoriales. En este caso, pues vamos a configurar nuestra base de datos, es decir, le vamos a dar forma a nuestro archivo, vamos a poner nuestras columnas tipo texto que nos van a caracterizar nuestro ensayo, vamos a poner nuestras columnas tipos variables en donde nosotros vamos a obtener los resultados, vamos a tener unidades, vamos a tener magnitudes, cifras decimales, toda la configuración que nosotros vamos a tener en nuestra ejecución de nuestros ensayos y que nos van a permitir a nosotros mantener nuestra trazabilidad del sistema. Entonces, bueno, como les venía comentando, entonces nosotros vamos a abrir nuestra base de datos, la cual está direccionada a una determinada ubicación en el computador. Para direccionar mi base de datos, yo lo único que tengo que dar es la combinación Control Shift F6 y ella automáticamente me genera todas las ubicaciones de mi computador. En este caso, por default, mi programa me instala en C, Syscal Lab, y aquí yo tengo una carpeta que se llama Data Syscal. En este momento es la que yo tengo por default en mi computador. Yo puedo ubicar mis bases de datos en cualquier parte del equipo. Si yo tengo un disco duro si yo quiero tener también un disco auxiliar, si yo quiero montarlas en un servidor, también lo puedo hacer. En este caso, pues lo vamos a hacer directamente a Data Syscal, que es nuestra carpeta que nos genera nuestro programa por default. Entonces venimos acá, seleccionamos Data Syscal y le damos a aplicar. En este momento pues yo ya tengo varias bases de datos que yo ya he configurado previamente, ¿cierto? Pero yo quiero configurar una base de datos desde cero. Entonces para eso voy a crear una base de datos que en este momento la voy a llamar base videos tutoriales. Es una base de datos de un ensayo de tensión de probeta plana. Le doy crear. En este momento, cuando yo le doy a abrir, yo busco mi base de datos, en este caso se llama base videos tutoriales, y le doy a abrir. Por default, la base de datos me genera unas columnas tipo texto y unas columnas tipo variables. Esto es lo que yo voy a configurar para que me aparezca la información que yo quiera en mi base de datos y después vaya haciendo registros de mis ensayos. Esto es una configuración que se hace solamente una vez. Ya cuando el administrador del software genera la base de datos, simplemente se la genera y el usuario solamente entra, abre y ejecuta los ensayos dependiendo de la información que el administrador le dijo que solicitara. Nosotros vamos a tener columnas tipo texto como son la fecha, la hora, la es col 4 y col 5. Vamos a tener hasta col 20. Estas columnas me sirven a mí para caracterizar mi ensayo. Es decir, son columnas tipo texto en donde yo ingreso la información que yo quiero del ensayo. Humedad, temperatura, velocidad, longitud, ancho de probeta y todo este tipo de columnas son columnas tipo variable. Se caracteriza porque tienen una magnitud y tienen una unidad. Entonces yo puedo configurar esas magnitudes, esas unidades, los títulos de las columnas y aparte de eso muchas funciones que tienen las columnas. Entonces vamos a arrancar configurando las columnas tipo texto, que son estas columnas col 4 y col 5. Vamos a cerrar nuestro programa y en mi pantalla de inicio vamos a dar la combinación Control Alt A. Una vez dada la combinación Control Alt A, voy a abrir mi base de datos, en este caso mi base de datos que estamos trabajando, base de videos tutoriales. Si notamos, se me acaban de activar 4 botones: información, variables, referencias y reporte. Vemos que aquí está el botón de funciones de configuración. Si yo cerrara mi software y lo abriera nuevamente mi base de datos, en este caso voy a abrir videos tutoriales, nótese que no aparecen las funciones de configuración. Repito, se habilitan con la función Control Alt A en la pantalla de inicio. Le vamos a dar a abrir nuevamente y vamos a base de videos tutoriales. Vamos en este momento a configurar las tipo texto. Las tipo texto, como ya dije, permiten caracterizar nuestro ensayo. Venimos aquí a información. Damos clic y me aparece una matriz de configuración en donde yo tengo todas las columnas que yo puedo utilizar. Si ustedes se dan cuenta, aparece desde col 4, col 5 hasta col 20. Entonces, tengo todas las columnas y en la parte de arriba tengo todas sus características. La primera característica que nosotros tenemos es que sea visible. Si yo activo una columna y la pongo en visible,
A partir de este momento, cuando yo le doy guardar, ellas van a aparecer en mi base de datos. Entonces tenemos col 4, col 5, col 6 y col 7. Yo las puedo ubicar tal y cual como si fuera un Excel, las puedo arrastrar con el mouse y aparte de eso, pues vamos a cambiarle los títulos para que sean informativas. Volvemos a nuestra pantalla de información y en este caso, nuestra siguiente característica es encabezado. En este caso, pues es el título de la columna que yo quiero tener. Para cambiar el título yo tengo que cambiar esta característica porque el sistema le asigna un título por defecto. En este caso, pues yo no quiero que se llame col 4, ni col 5, ni col 6. Puedo hacer una caracterización en donde yo voy a tener un lote, una referencia. Aquí en este caso damos Enter para que nos active referencia. Y, por ejemplo, voy a poner en la analista o laboratorista. Enter. Si doy guardar, en este caso, si notamos, aquí ya nos aparecen lote, referencia y laboratorista. Puedo ampliar un poquito la columna, como les digo, tal cual como funciona muchas veces un Excel, en donde me aparece el ancho, mantengo con el mouse y lo cierro. ¿Listo? Ahora, en esta parte de información yo tengo un campo que dice que sea editable. En este caso, si es editable, yo ingreso la información antes de hacer el ensayo. Entonces le voy a dar guardar y cuando yo voy a arrancar mi ensayo, en este momento pues no lo voy a iniciar, pero sí voy a notar que en información me aparece lote, referencia y laboratorista. Son datos que yo puedo editar. Yo tengo la opción de que, por ejemplo, el laboratorista sea una lista desplegable de datos que yo puedo tener. En este caso, yo voy a tener, por ejemplo, 3 laboratoristas y quiero seleccionarlos de una lista desplegable. Para eso vengo a información y selecciono qué laboratorista voy a poner analista. Suena un poquito mejor. Vamos a ponerle campo que sea seleccionable. ¿Qué significa que sea seleccionable? Que lo voy a escoger de un listado. Le doy guardar y cuando vengo a hacer mi ensayo, me va a preguntar en información el lote, lo ingreso en mi lote 1, 2, 3, mi referencia XT23, pero notemos que aquí en analista él me va a desplegar un listado, pero ese listado todavía no está hecho. Vamos a hacer ese listado. Entonces le damos aquí a dar cancelar y para hacer el listado yo ingreso aquí en referencias. En referencias yo tengo todas las columnas, pero en este caso la columna que yo puse en mi matriz de configuración como seleccionable es analista. Entonces aquí voy a ingresar todos mis analistas. Entonces en este caso pues vamos a poner a Carlos Moreno, le damos a agregar, le vamos a poner a Diana Castiblanco, le damos a agregar, vamos a poner a David Ahumada, le damos a agregar. Vamos a poner a Santiago. Digamos que esos son nuestros 4 laboratoristas de mi laboratorio. Le doy salir y en el momento en el que yo vaya a ingresar los ensayos, le voy a dar nuevo. Y aquí puedo ingresar mi lote, 1, 2, 3, una referencia XT 10234. Y aquí en este caso ya me aparece el listado de los analistas que yo configuré previamente. Entonces voy a seleccionar Carlos Moreno y le doy a aceptar. En este caso, pues me está pidiendo unos datos de configuración. Ya cuando puedo configurar una base de datos completa, voy a mostrarles una que ya tengo hecha. Entonces, como les dije, voy a mostrarles una base de datos de un cliente en donde ya tiene toda la información. Si nosotros miramos, él tiene obra, lotes de producción, peso, promedios, espaciamiento de resaltes y todas esas son columnas tipo información que el usuario previamente ha ingresado. Por ejemplo, aquí tienen los analistas y si notamos, pues obviamente esto le va a permitir al usuario tener muchísimo más organizada la información y poder acceder más adelante a la información por medio de consultas, lo cual va a ser parte de nuestros siguientes videos tutoriales.